Hola hermanos, muy buenos días. Eh, Vamos ahora a poder reflexionar acerca de la palabra del Señor. Hoy, domingo 10 de mayo, esperando que Dios nos sorprenda. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de mujeres. Hoy día se celebra el Día Internacional de las Madres. Así que yo pensaba, ¿por qué no hablar de una de las mujeres más importantes que aparece en la Biblia? Que es Ruth y Noemí. Así que vamos a leer y ver y el poder aplicar lo que Dios nos quiere hablar, hermano, ahora. ¿Ya? Así que vamos a leer Ruth capítulo 1, hermano. Así que para que lo puedan buscar, por favor. ¿Ya? Voy a leer, hermano. En el tiempo en que los jueces gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus dos hijos. El hombre se llamaba Elimelech. Su esposa se llamaba Noemí y sus dos hijos Mahlón y Quilión, todos ellos efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab se quedaron a vivir allí, pero murió Elimelech, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus dos hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Mahlón y Quilión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Noemí regresó de la tierra de Moab con sus dos nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. Salió pues con sus dos nueras del lugar donde había vivido, y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Entonces Noemí les dijo a sus dos nueras: miren, vuelva cada uno a la casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar, al lado de un nuevo esposo. Luego las besó. Pero ellas, deshecha en llanto, alzaron la voz y exclamaron: no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Vuelvan a su casa, hijas mías. Insistió en mí. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Vuelvan a su casa, hijas mías. Váyanse, yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aun si abrigara esa esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, ¿lo esperarían ustedes hasta que crecieran y por ellos se quedarían sin casarse? No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Una vez más alzaron la voz deshecha en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete con ella. Pero Ruth respondió: no insista en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. Entonces las dos mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron, hubo gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. ¿No es esta Noemí?
se preguntaban las mujeres del pueblo. Ya no me llamen Noemí, repuso ella. Llámeme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llamas Noemí si me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdichada el Todopoderoso? Así fue como Noemí volvió de la tierra de Moab acompañada por su nuera. Ruth, la moabita, cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de cebada. Amén. Oremos, hermanos, para que el Señor nos pueda guiar en esta reflexión. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú te revelas por medio de ella, Señor. Padre, enséñanos, Señor, ahora que poder interpretarla de manera correcta, Señor. Que tú, Padre, por medio de tu palabra, nos puedas hablar, Señor, y que tu palabra la podamos aplicar, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, este mensaje me llama mucho la atención y de verdad lo encuentro hermoso. Y ustedes dirán, ¿por qué hermoso? Si habla de mucha tragedia, de una mujer que se siente desesperada, que se siente sola, como si fuera un ataque de pánico. Se siente, la verdad, devastada. Pero a mí me sorprende porque esto es lo que nos pasa a nosotros. Y vamos a ver lo que el Señor nos quiere decir ahora. Que el Señor nos quiere hablar cómo debemos interpretar cuando nos ocurre aflicciones y cómo tenemos que descansar en Él, hermanos. Bueno, es muy importante entender el contexto, hermanos. En este capítulo empieza diciendo de que en la época de los jueces, y eso se refiere porque el libro se escribe cuando se termina el periodo de los jueces, es decir, estaban en el periodo final. Yo le recomiendo el libro de los jueces, que nos habla de un ciclo de pecado, es decir, un pueblo falla, lleva la esclavitud, ellos se vuelven al Señor, Dios llama a un juez y Dios los liberta. Y así sucesivamente, como si fuera un bucle. Eso fue un paréntesis, pero se lo recomiendo, hermano. Tiene mucha aplicación. Ya, y el libro de los jueces nos dice que en Belén de Judá, donde venía Elimelech con su esposa Noemí, y junto a sus dos hijos, entonces pasaban hambre. Entonces ellos decidieron emigrar hacia Moab, ¿ya? Pero ¿de dónde vienen los moabitas? Entonces, si leemos, vemos que Lot, con sus dos hijas, engañaron a Lot, concibieron dos hijos. Y uno de esos hijos es el papá de los moabitas. ¿Ya? Así que es muy curioso, hermanos. Entonces es muy interesante de que la Biblia nos relata de Moab, un pueblo que era muy alejado a Dios, tenía dioses paganos, era un pueblo que no le prestaba ayuda. Cuando ellos, los israelitas, necesitaban ayuda, no le prestaron, sino todo lo contrario, lo maldijeron. Así que era conocido los moabitas como una nación maldita, alejada de Dios. Así que es muy importante, hermanos, que se queden con eso. Los moabitas como una nación maldita, es decir, los judíos, los israelitas, no miraban con buenos ojos los moabitas. Habían pasado muchos años desde que ocurrió eso, pero quedaba esa imagen de los moabitas, una persona que no prestaban ayuda, hostiles, ¿ya? Y entonces, ahí, volviendo, Noemí con su esposo Elimelech y sus dos hijos,
se viven ahí en Moab, pero su esposo, y ahí ocurre la primera tragedia a Noemí, se le muere su esposo. Así que si pensamos a una persona que se le muere a su esposo, su pilar, ya es un golpe muy fuerte. Pero no solamente le pasó eso. Luego de que murió su esposo, sus dos hijos se casaron con moabitas. Pero pasó el tiempo y fallecieron sus dos hijos. Entonces, imagínense, hermanos, de que en el contexto de, de que las mujeres, su objetivo era poder tener hijos para poder aumentar genealogía, es decir, descendencia. Las mujeres eran muy mal vistas. Entonces, en primer lugar, Noemí se quedó viuda, lo que era muy mal visto. Y no solamente le ocurrió eso, sino que falleció sus dos hijos que no tenían descendencia. Es decir, su descendencia para Noemí había parado ahí. Entonces, para los ojos de ese contexto era muy mal visto. Entonces Noemí, con una persona que era muy reconocida en Belén de Judá, una persona que era muy famosa por lo que hacía, ella, ella interpreta que Dios la había abandonado, se siente devastada, se, se siente la verdad desechada, que no le puede entregar a nada, porque no tenía nada que entregar, hermanos. Y es muy interesante porque sus dos nueras le toman mucho cariño a Noemí y no la quieren dejar sola. Y entonces Noemí se sentía tan que no podía entregar nada, que le decía, váyanse, yo no tengo nada que entregar. Y ellas insistieron hasta la acompañaron a Belén de Judá, ya que en ese momento pasaron un momento de sequía que tenían que buscar comida, así que fueron a Belén de Judá, que Belén se traduce como el camino de pan. Así que es muy curioso de que ellos fueron para buscar pan. Y se cree que desde Moab hasta Belén eran 10 días caminando, hermano. Entonces imagínense la distancia. Entonces cuando llegaron ahí a Belén de Judá, ellas, Noemí le dijo, váyanse, váyanse donde su madre, donde su familia. Yo no tengo nada que entregarle. Entonces una se fue y la otra, llamada Ruth, le dijo, yo no me voy a ir, yo me voy a quedar. Y esa frase, ese versículo muy repetido, que lo voy a repetir, hermano, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Entonces vemos en Ruth leal a Noemí y vemos de que ellas dos, Noemí vio que no podía convencer a Ruth, así que la dejó que la acompañara. Y cuando están en Belén, se dan cuenta de que en primer lugar no tenían, no tenían con qué alimentarse. Así que es muy curioso algo de que en ese tiempo se vivía la ley de la cosecha, que lo que se refiere a la ley de la cosecha, de que si un extranjero no tiene alimento, van donde una cosecha de su prójimo y ellos cosechan lo necesario para poder alimentarse. Eso era un
mandato que Dios le mandó a su pueblo, Israel, que le dijo: tú fuiste forastero, yo te protegí, y así como yo te protegí, tú debes amar al prójimo y darle de comer. Entonces es muy interesante, y luego que si seguimos leyendo los capítulos, vemos que Ruth va a una cosecha de un hombre llamado Boaz a poder hacer efectivo lo que dice la ley de la cosecha, es decir, el poder sacar el alimento necesario para poder alimentarse ella, perdón, y Noemí, ¿ya? Y en ese momento se conocen con Boaz, que Boaz era familiar de Elimelech, ¿ya? Y es muy curioso, que aparte de la ley de la cosecha, en ese tiempo existía una ley denominada ley de Levirato, que la ley de Levirato consiste que si una mujer queda viuda sin tener un hijo, el familiar más directo se debería casar con esa mujer para que no se pierda su genealogía. Es decir, en ese tiempo era muy importante la descendencia. El objetivo de la mujer era poder tener descendencia. Entonces, yo le comento aquello porque es muy importante para poder entender el texto. Entonces, vemos que en los capítulos siguientes tiene ese encuentro con Boaz, lo que algunos dicen como el amor a primera vista. Y en ese encuentro, Ruth luego le comenta a Noemí acerca de ese encuentro con Boaz, luego conversan, luego Ruth trata de acercarse más a Boaz y le comenta su intención de poder hacer efectiva la ley del levirato. Entonces vos le comenta de que hay un familiar que es más directo, más cercano que él. Entonces vos conversa con ese familiar. Pero es muy curioso lo que después pasa, y es muy importante conocer el contexto de que él le dice familiar más directo que no se quiere casar con ella porque era deshonroso, porque era una mujer moabita. Entonces, como se dijo anteriormente, los moabitas eran una nación maldita. Entonces, Ruth era mirada por los israelitas como una mujer que iba a deshonrar a su legado. Entonces es muy importante lo que pasa, que vos dijo, ya, yo me voy a casar con ella. Entonces, en ese tiempo se tenía la cultura de que se cambiaban la sandalia, le pasaba una sandalia, y, y eso hacía como que le pasaba el pacto de poder hacer efectiva la ley del levirato. Entonces, vos con Ruth se casan, y de ese matrimonio tiene descendencia. Y luego de esa descendencia viene el rey David. Y de esa descendencia nació el Mesías llamado Jesús. Wow. Wow, hermanos. Traté de resumir de manera más simple el capítulo de Ruth, pero yo se lo recomiendo de que lo puedan leer, hermanos. Así que vamos a
poder entrar en más detalles, ¿quiénes eran esos personajes, hermanos? Ruth, como yo le había dicho anteriormente, Ruth, una mujer moabita, extranjera, para los judíos era vista como una mujer viuda, una mujer que no tenía hijos y una mujer que provenía de una nación maldita. ¿Ya? Entonces imagínense cómo era visto a Ruth. Por el otro lado, Noemí, también mujer, viuda, descendiente de Judá, mujer muy conocida, pero con un gran sufrimiento de que tanto su esposo como sus dos hijos fallecieron, hermanos. Y por el otro lado, vos, un hombre descendiente de Judá, que nos dice la Biblia que era rico, influyente, pero también nos dice la Biblia que era un hombre longevo. Y es muy curioso después que si leemos Mateo nos dice de que la madre de Booz era Rahab, la ramera. Wow. Eso es muy importante. Ya que, hermanos, de que si uno se hace la pregunta, Ruth, casarse con Ruth, era, valía la pena, como que te podía entregar algo o era un aspecto negativo. Y era un aspecto negativo, porque era moabita, era mal visto por la sociedad. Pero vos, él sabía lo que era sufrir, que las mujeres sufran, porque Rahab, la ramera, sufrió. Y él entonces entendía el contexto, hermanos. Y es muy importante eso. Como la primera aplicación, Dios conoce nuestras vidas. Dios sabe la persona que Él coloca en nuestro camino. Y Él tiene todo bajo control. Debemos descansar en el Señor, hermanos. Y bueno, en segundo lugar, Noemí, una mujer devastada. Una mujer que se sentía tan mal, se sentía tan en el piso, que no tenía nada que entregar. Se sentía que Dios la había abandonado, hermanos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así nosotros? Que no tenemos nada que entregar por un sufrimiento de un familiar, la muerte de un familiar, de enfermedades que Dios nos abandona. Y a veces pensamos que Dios no tiene el control, pero vemos en el libro de Ruth que Dios tiene una voluntad perfecta. Y así lo entendió Noemí. Cuando nació el hijo de Ruth, Noemí estaba tan contenta, hermano, estaba tan contenta. Y ella vio la fidelidad de Cristo. Vio que el problema no, no, no te define, sino que lo que te define es Dios. Dios restauró su vida. Y el nombre de esa prédica es Dios restaura vida. Como vemos, Dios restauró la vida de una mujer que no tiene nada que entregar. Pero Dios le dio esperanza. Dios puso una persona llamada Ruth para poder ayudarla en ese momento triste. ¿Cuántas veces Dios nos anima por medio de otra persona, hermano? Descansemos en el Señor. Dios restaura nuestra vida. Como dice Romano, que el sufrimiento
produce esperanza y la esperanza produce perseverancia y en el sentido que el Señor tiene el control, hermanos. Y por último, hermanos, Ruth, una mujer extranjera, una mujer que de una nación maldita, pero como vimos anteriormente, Moab era una nación de que dejó sola al pueblo de Israel, no le brindó ayuda, no era leal y adoraba a otros dioses. Y vemos por otro lado a Ruth, una mujer que era leal. No sé si existe una mujer más leal que Ruth. Y esa mujer se entregó a Dios. Wow, me sorprende la verdad, hermanos. Entonces, para poder terminar, hermanos, con las aplicaciones, en primer lugar, como vimos anteriormente, Dios es soberano. Debemos entregarnos a Él sin importar que la vida tengamos dificultad. Él siempre va a querer lo mejor para nuestras vidas. Vemos a Noemí, que hasta se cambió su nombre a Mara. ¿Cuántas veces a nosotros y en ese tiempo de coronavirus, cuando sentimos que Dios nos ha abandonado, cuando sentimos que no tenemos nada que entregar, cuando nos sentimos solos, sola, el Señor nos está diciendo ahora que Él va a restaurar nuestra vida, que Él sí sabe cómo tú te sientes, Él sí te conoce. Mismo Jesús murió por nosotros, ¿cómo no nos va a conocer? Mismo Jesús sufrió la ira de Dios para salvarnos, ¿cómo no te va a conocer? Así que ahora, hermano, Dios nos quiere decir, Él quiere restaurar nuestra vida. Él sí sabe por lo que tú estás pasando, pero Él también dijo que no nos da más carga de la que podamos soportar. Así que, más que encontrarle el por qué nos está pasando eso, busquemos para qué. ¿Para qué Dios quiere que, que nosotros estemos en este contexto de pandemia? Y acerquémonos más a Dios, hermanos. En segundo lugar, es muy importante que debemos ser solidarios. Tratemos de revivir en nuestra vida la ley de la cosecha, hermanos. Es muy importante de que la voluntad de Dios es perfecta, hermano. Uno de los mandamientos más importantes es el amar al prójimo como a nosotros mismos. Y en ese sentido, Dios quiere que nosotros también actuemos. Seamos solidarios, hermanos. Dios obra nuestra vida. A veces en silencio, a veces no nos damos cuenta, pero Dios sí obra. Y por último, hermanos, seguir enfatizar eso. No importa lo que tú estés viviendo, Dios restaura tu vida. Así que en este momento, ahora, domingo 10 de mayo, hermano, hermana, en este día de la mamá, regalémosle a nuestras mamás ese mensaje que Dios nos quiere hablar ahora, de que Él tiene el control de todo, de que Él es Dios, de que Él vino al mundo para reconciliarnos, para restaurarnos, y Él quiere que tú ahora puedas vivir una relación con Él. Él te conoce, Él conoce por todo lo que tú estás pasando. Entrégate a Dios y sométete a Él. Vamos a orar, hermanos, ahora. Señor, gracias por tu palabra, Señor Padre. Y enséñanos a someternos a ti, Señor. Enséñanos, Padre,
a poder entregarnos a ti, Señor. Enséñanos a ser leal, Padre. Enséñanos, Padre, de que en momentos de sufrimiento, Señor, en momentos de tempestades, podamos confiar en ti, Señor, porque tú tienes el control, porque tú obras, Señor, Padre. Tú conoces nuestras vidas, Señor. Enséñanos a ser solidarios, Señor. Enséñanos a amar al prójimo y entregarnos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.